Bienvenidos a un nuevo episodio de Brands for Future, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el branding, el diseño y la estrategia de negocio. Soy Guille Centurión y este podcast es una iniciativa de Crater, una agencia donde ayudamos a pymes y startups a conectar mejor con las personas, a diferenciarse de la competencia y sobre todo a generar nuevas oportunidades de negocio a través de su marca. Hoy iniciamos nuestra segunda temporada y estamos muy agradecidos por el seguimiento y el apoyo que nos habéis mostrado. La primera temporada que hemos dejado atrás nos la tomamos en un principio como un experimento, una prueba para introducirnos en el mundo del podcast y además la afrontamos con muchas dudas sobre el tipo de contenido que queríamos traer. Después de mucha reflexión llegamos a la conclusión de que debíamos apostar por un tipo de contenido que no fuera como una especie de masterclass sobre lo que hacemos en Crater. No veníamos a este formato a dar clases teóricas sobre branding, diseño o comunicación. Pero sí teníamos claro que lo que queríamos era crear un contenido que no fuera obvio. Al contrario, los temas que tratamos pretendemos que ayuden a descubrir caras ocultas de nuestra profesión y que creemos que enriquecen a las personas que se dedican al mundo del diseño, la comunicación y este mundo. Y no tanto por lo que decimos, sino porque proponemos temas de los que luego cada uno puede tirar del hilo y profundizar mucho más. Dicho de otra manera, lo que nosotros queremos y por lo que hacemos esto es para fomentar la curiosidad de quienes nos escucháis. Por eso, esta segunda temporada queremos continuar con este mismo espíritu, pero venimos con algunas novedades que van a aportar un mayor dinamismo y puntos de vista de otras personas, tanto del equipo de Crater como de personas de fuera. Esto significa que vamos a incorporar 2 nuevas secciones en cada episodio. Carlos de Miguel, que es diseñador en Crater y al que recordaréis del doble episodio de la historia de la Bauhaus de la temporada pasada. Y a partir de hoy vamos a contar con él para una sección en la que nos va a traer historias interesantes sobre los temas que estemos tratando en cada episodio. También contaremos con José Aparicio, cofundador de Crater y especialista en estrategia de marca, que nos va a traer La Brújula, un espacio de reflexión donde tendremos la oportunidad de escuchar su forma de ver las cosas y que pondrá punto de final a cada episodio. Así que, sin más preámbulos, vamos con el tema de hoy. Los que nos dedicamos al mundo del diseño, lógicamente tenemos que tener conocimientos y habilidades propias de nuestra disciplina. Un diseñador de tipografía, por poner un ejemplo, debe saber cómo diseñar correctamente una tipografía, de la misma manera que un arquitecto debe saber cómo se construye un edificio o un ingeniero de caminos cómo construir un puente. Hasta aquí todo normal. Pero si resumiéramos el trabajo del diseño como personas que simplemente sabemos utilizar determinadas herramientas o poner en práctica algunas habilidades que son puramente técnicas, nos estaríamos dejando fuera un montón de cosas. Todos estaremos de acuerdo en que la herramienta no hace a la profesión. Saber manejar cualquier programa de Adobe o Figma no te hace un mejor diseñador, aunque evidentemente también son cosas muy importantes. El diseño tiene el propósito de solucionar problemas o necesidades, y muy a menudo a quienes ayudamos con esa solución son personas. Los seres humanos siempre nos hemos preocupado de nosotros mismos desde el primer momento en el que alguien se propuso diseñar algo, ya fuera una herramienta o un chozo o una casita donde vivir y protegerse de las inclemencias del tiempo, ya era un diseño centrado en cubrir necesidades de las personas. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de diseño centrado en las personas o en el usuario tenemos la sensación de estar ante algo novedoso? En el episodio de hoy nos vamos a centrar precisamente en eso. Vamos a reflexionar sobre esa parte humanista del diseño y si estamos comprendiendo el verdadero significado de centrar nuestro trabajo en las personas o nos estamos quedando en la superficie y aún nos queda mucho margen de mejora. Pero antes de nada vamos a hablar con Carlos de Miguel, que nos va a traer algunos ejemplos de creaciones que han afectado, para bien o para mal, a la vida de las personas y de los que podemos extraer algunos aprendizajes.
Buenas, Carlos, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes por aquí? Buenas, Guille. Os traigo tres hechos que queríamos remarcar que tienen mucho que ver con el tema del podcast y creo que van a ser interesantes. Y es que con la necesidad de reconstruir Europa tras la guerra y con el comienzo de las migraciones de pueblos a ciudades como de países extranjeros a ciudades modernas europeas, los arquitectos tomaron la decisión de construir grandes bloques de edificios de bajo coste para suplir las necesidades de vivienda. Y con esta premisa, una gran variedad de arquitectos empezaron a proponer cómo ellos veían que tenían que ser las nuevas ciudades europeas. Y en este cambio tan grande de nuestra forma de vida, algunos cometieron el error de no tener en cuenta a las personas en sus modelos y otros, pues bueno, lo intentaron como pudieron. El ejemplo más destacado de estos cambios sociales lo podemos ver en fallos como la construcción de barrios en los que no se encontraban negocios ni transporte público, ya que estaban pensados para mujeres o como barrios obreros construidos en la periferia, alejados de los centros urbanos y de fábricas, dejando a los obreros que eran incapaces de costearse un transporte privado en una situación de desigualdad, convirtiendo estas zonas en guetos como los barrios conocidos como Banlieue de Francia. Sin duda, esta nunca fue su intención. En el planteamiento de la época, estos edificios eran la obra maestra de la arquitectura moderna, con la que solucionarían los problemas de enfermedades, suciedad y desigualdad, fomentando la convivencia y las zonas verdes, o esto era lo que los arquitectos de la escuela de Le Corbusier defendían cuando propusieron sus modelos de unidades multifamiliares. Pero los diseños alejados de la realidad humanística terminaron por provocar la segregación y exclusión de las clases bajas de la sociedad, que fueron cruciales en sucesos como los incendios de Francia de 2005, que te acordarás. Sí, esos incidentes que llenaron los noticieros. Pero también me está recordando un poco al concepto de los projects en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York o Baltimore o otras grandes ciudades de Estados Unidos donde también pues se ghettificaban un poco. O sea que esto como que saltó el charco también. Sí, al final fue un movimiento arquitectónico que hoy en día se encuentra en todo el globo, pero que fue crucial en esas zonas. Sí, pero que quizás no es el hecho de construir este tipo de viviendas, porque hoy las vemos en muchos barrios, sino el hecho de no comunicarlas correctamente, no poner servicios, no poner medios de transporte para que la gente pues, pueda vivir ahí, pero también desplazarse a otros lugares para poder Mm. trabajar o tener acceso a los bienes y servicios fundamentales. Sí, en el caso contrario que mencionaba al principio, en el que se intentó tener el foco en lo humano de una forma errónea y que ha terminado provocando problemas sociales, encontramos el caso del diseño de las cocinas modernas occidentales. O sea, en el diseño de... Antes nos hablábamos más del diseño de lo que es el edificio, aquí estamos hablando del diseño del interior del edificio, pero en este tipo de viviendas también. Claro, en la reconstrucción de Europa tras la guerra también se empieza a estudiar al humano de forma científica en todos los ámbitos de la vida. Además, el diseño de bloques de vivienda de la corriente modernista empiezan a salir estudios de las dimensiones y el comportamiento del cuerpo humano, no solo estudiando cuánto mide una pierna o un brazo, sino que también estudiaban cuánto mide una persona tumbada, cuánto mide una persona reclinada en un asiento o agachándose a recoger algo, como en la magistral obra de Ernest Neufer. ¿Quién es Ernest Neufer? Para quien no le conozca, aunque mucha gente le conocerá. Neufer fue un estudiante de la Bauhaus, de hecho, que plasmó magistralmente en su famosísimo libro El arte de proyectar en arquitectura las medidas y disposiciones de los elementos cotidianos de una vivienda. Y propuso, entre muchas otras cosas, lo que creía que era, bueno, las nuevas cocinas, ¿no? Y esas nuevas cocinas obviamente estaban pensadas para los bloques de vivienda accesibles de esa época.
muchas personas pensarán que qué problema hay en las cocinas o por qué es Sí, tan importante. sí, o sea, te refieres a la cocina de la que tenemos todos en casa ahora mismo, ¿no? Claro, cualquier cocina de cualquier edificio de un país occidental, pues seguro que más de una vez has sentido que la cocina se te hacía pequeña. No has podido entrar para hacer cualquier tarea porque alguien estaba en ella y esto no fue algo casual. Yo creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento, esto de estar a codazos con la gente que salir de la cocina, por favor, que estoy cocinando. Claro, pero el caso es que Neufer, que sigue siendo un referente en el mundo del diseño de interiores, en su libro escribió: la cocina, como local principal de trabajo de la dueña de la casa, se dispone hoy con las dimensiones justas para que, sin desperdiciar superficie, facilite el trabajo de la misma. Este concepto de la cocina como cuarto de trabajo de la mujer provoca que, a diferencia de las cocinas antiguas en las que se podía estar varias personas trabajando con, no sé, un conjunto, incluso comiendo, haciendo vida en la misma, hoy en día dos personas están casi a empujones para poder hacer las tareas en común. Sí, sí, totalmente. Sí, el sesgo de Ernest Neuer, pues que veía que la cocina como lugar del ama de la casa le llevó a estandarizar un diseño de la cocina que acabó separando a las familias en vez de unirlas. Vale, o sea que es que la visión de Ernest Neufer era como que en una cocina solamente iba a estar la ama de casa y que era un lugar donde solamente se estaba para cocinar, nada más. O sea, Sí, que efectivamente vemos un sesgo importante aquí, un sesgo machista, concretamente. sí, de hecho, esto lo hizo hablando como ya hemos dicho, los bloques de viviendas, pero también refiriéndose a casas más grandes, casas adosadas, ajardinadas. Claro, eh, o sea que esto no era solo para viviendas pequeñitas, de estas que hablamos de, pues lo que hoy llamamos de protección oficial, sino que también pensó en cómo serían este tipo de habitaciones en casas más grandes. claro, tampoco se refería a protección oficial, pero sí, en general cualquier bloque de vivienda de hoy en Pisos día. pequeños, por así Pisos decirlo. pequeños, Eso sí. es. Y no, también estandarizó tamaños de coches y multitud de cosas. Pero pues en este caso podemos ver cómo también, hablando de las casas, llegó a escribir que desde la cocina debe tenerse a la vista la puerta del jardín, la entrada de la casa, la plaza o sitio de juego de los niños, la vereda, buena comunicación con el interior de la cámara de provisiones, con la despensa y con todas las habitaciones de servicio, principalmente lavaderos, baños y retretes. Bueno, pues yo creo que todos podemos ver que la visión de Ernest era muy enfocada a darle. Él quería hacer las cosas bien, digamos, darle a la mujer como ama de casa pues la posibilidad de tener todo accesible. Por un lado, en los pisos pequeños, pues tener todo que no te reste espacio para el resto de la casa, tener la cocina mínima viable. Y en el caso de casas más grandes, joder, poco menos que es la guardiana, la niñera, Sí, todas estas como un cosas. puesto de vigía, sí. Claro, o sea que o sea, tiene un punto de vista funcional, pero digamos que el problema es el sesgo, es el cristal por el que se mira. Pero bueno, estamos ante dos buenas intenciones que parcialmente podríamos decir no han salido del todo bien. ¿Tenemos algún caso de éxito? ¿Tenemos algún caso donde digas chapó? Por supuesto, centrar el diseño en las personas es algo que muchos han hecho a lo largo de la historia, desde Hipócrates, Da Vinci o el Taylorismo, que para quien no lo conozca, que es algo menos habitual, fue un método que intentó establecer la unión perfecta entre la productividad y la comodidad de los trabajadores durante la Revolución Industrial. Vale. El problema es que las historias que salen bien no suelen ser tan famosas, pero en gran parte tenemos ejemplos como el de John Carlin, psicólogo y jefe del Departamento de Preferencia de Usuarios, también conocido como Departamento de Factores Humanos. Ya el nombre del departamento es una declaración de intenciones en sí mismo.
Sí, y es que en este departamento, entre otras cosas, se dedicó junto a un pequeño equipo a recortar los cables de los teléfonos antiguos analógicos que tenían en la oficina y cada noche lo cortaban un poquito más cada uno. Noche tras noche lo fueron repitiendo hasta que un día comenzaron a llamar quejándose de lo cortos que eran sus cables. Y así supieron cuál era la distancia ideal para estos cables de telefonía. La longitud de los cables no solamente suponía un problema para las empresas, ya que era mayor gasto, sino que también supuso un problema para muchas personas que al final se enredaban con ellos mientras tenían una conversación, se tropezaban, dejando caer el teléfono, e incluso perdiendo la conexión de esa llamada. Y con esta estandarización de cuál era la medida correcta para el cable, lo consiguieron solucionar. Sí, o sea que aquí tenemos un ejemplo de cómo un beneficio para el negocio, un beneficio para la empresa, también puede ser un beneficio para los usuarios. O sea que es un grandísimo ejemplo. Sí, de hecho el ejemplo de los teléfonos es un, un elemento muy estudiado, ya que este cambió mucho durante los años. Estuvo, vamos, en contacto con todas las familias permanentemente para hacer llamadas, tanto de ocio como de trabajo, y sufrió cambios de peso y de forma, como por ejemplo la forma de lo que era el auricular, que lo hicieron un poco ovalado para poder sujetarlo con el hombro y tener las manos libres para escribir o lo que fuera, y otros muchos cambios más que recoge que recoge Donald Norman en uno de sus libros más famosos, que es El diseño de las cosas cotidianas. Sí, de hecho, ahora en un poquito vamos a volver a hablar de Donald Norman y del libro del diseño de las cosas cotidianas. O sea que, súper guay. Nos has traído 3 ejemplos que, bueno, pues 2 que, aunque tenían buenas intenciones, no llegaron a tener el resultado final que deseaban, quizás por una buena parte o de no escuchar correctamente a las personas, no entender correctamente a las personas y también pues tener algunos sesgos que aunque era lo normal en la época, pues bueno, no, son cosas que no envejecen del todo bien. Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias por estos 3 ejemplos que nos has puesto, Carlos, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bueno, pues como nos ha dejado claro Carlos, esto no solo pasa en el diseño, sino que ocurre en cualquier profesión donde se crean cosas, donde básicamente trabajamos en el ámbito de la creación. Como hemos dicho, el ser humano diseña pensando en solucionar problemas o necesidades humanas desde siempre. La diferencia principal es que ese sapiens del que hablamos diseñaba para sí mismo o para personas de su misma comunidad. Además eran comunidades muy pequeñas y muy homogéneas en las que conocías de primera mano el reto que querías abordar, para quién era, con qué finalidad y todo este tipo de cosas. En las sociedades en las que vivimos hoy son bastante diferentes. Vivimos en un mundo globalizado, las personas para las que diseñamos productos o servicios son personas que en su mayoría no conocemos ni vamos a conocer en nuestra vida, que pueden estar a 1 kilómetro o a 10.000 kilómetros de nosotros. Además, no son grupos parecidos entre sí, pueden ser de diferentes continentes, de diferentes culturas. Precisamente esta sociedad compleja, sumada al desarrollo de la tecnología desde finales del siglo pasado, provocó que surgiera una corriente de pensamiento que intentara solventar este tipo de problemas que había sobre todo en la interacción entre personas y máquinas. Como bien ha hablado antes Carlos de Miguel, Donald Norman fue una figura muy importante en este aspecto. Y aunque no fue el primero en tratar este tipo de temas, fue uno de los pioneros del diseño centrado en las personas y se remonta a los años 80. En este libro que hemos comentado, El diseño de los objetos cotidianos, que está publicado en el año 88, dedica un capítulo a este tema, donde junto con otras obras son la base del diseño centrado en las personas tal y como lo entendemos hoy, y que más adelante se iría transformando en las metodologías que utilizamos hoy que nos permiten ponerlo en práctica. Él entiende el diseño como un acto de comunicación y afirma literalmente que esto implica tener una comprensión profunda de las personas a las que nos comunicamos.
Y es que creo que en el proceso de entendimiento de las personas hay mucho de empatía, pero también hay que tener intuición. Definiría mejor la intuición como la suma de la experiencia y de conocimiento. Y la experiencia es una cosa que vamos ganando con los años, vamos ganando trabajando. Pero el conocimiento es algo que podemos trabajar y modelar nosotros mismos, con nuestros intereses. Es decir, con nuestros hobbies, lo que leemos, los podcasts que escuchamos. Y es que en este saco de conocimiento, lo llenamos de todo tipo de información, todo suma, todas nuestras experiencias, pero hay algo que valoro especialmente, y es que un diseñador o un arquitecto, como hemos dicho, no podemos quedarnos en lo estrictamente técnico, por una sencilla razón, es que el diseño es humanista. Lo somos por definición, somos humanistas por definición. Las implicaciones de nuestro trabajo, para bien o para mal, tienen efecto en las personas. Nos esforzamos mucho por recopilar toda clase de datos sobre la gente, datos cuantitativos y datos cualitativos. Es evidente que estos datos son tremendamente útiles para trabajar y nos aportan una información muy valiosa, datos que además cada vez tenemos en mayor cantidad y tienen una mayor precisión. Lo que sucede cuando trabajamos con datos es que requieren de una interpretación y este proceso de curado de la información debe hacerse con mucha cautela, porque no olvidemos que son datos fríos, que si no se interpretan correctamente pueden provocar que tomemos malas decisiones y afectar negativamente a la estrategia empresarial. De hecho, el no escuchar correctamente a los usuarios o no haber entendido correctamente a las personas es uno de los grandes motivos por los que las empresas o las startups no llegan a alcanzar el éxito. Y es que para minimizar ese riesgo es muy positivo que en la medida de lo posible podamos cultivar una visión humanista en todas las fases, o sea, todas las personas que intervienen en las fases de diseño. Para construir ese bagaje, para poder construir esta base de conocimiento, creo que es muy importante beber de las fuentes de diferentes disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales. Por ejemplo, creo que es bastante útil poder tener una perspectiva histórica de las cosas, es decir, tener un conocimiento sobre la historia que nos va a permitir, además, saber lo que ha ocurrido en el pasado inmediato o en un pasado lejano, tanto de nuestra cultura como el de otras culturas, pero además es imprescindible para poder poner un contexto y estructurar nuestro pensamiento correctamente. Es que no solo vamos a encontrar un aprendizaje en los acontecimientos concretos del pasado, sino porque desde un punto de vista global te va a ayudar a ver las cosas de otra manera, y es que te va a ayudar a abrir el foco y no dejarte llevar por la corriente de pensamiento de nuestra generación. O sea, básicamente ver las cosas con perspectiva. A mí personalmente me gusta citar, me parece un grandísimo ejemplo, la forma que tiene Fernand Braudel de estructurar la historia, y la propone desde 3 fases o 3 formas de medir el tiempo. Tiene una primera fase que es la larga duración, en la que la medida de todo, la medida del tiempo, no se pueden apreciar cambios sustanciales porque es casi como una medida del tiempo geológica, esos miles de años. Luego tiene una segunda fase, digamos como que acerca más el foco, lo llama la coyuntura, y es este espacio intermedio en el que cambios drásticos sí que son perceptibles, en la medida en que los hechos importantes producen cambios sustanciales en las sociedades y demás. Por ejemplo, podríamos hablar de la revolución industrial. Y luego tiene lo que él llama el acontecimiento, que también lo considera como la espuma de la historia, y son esos hechos que por muy importantes o muy relevantes que nos parezcan a nosotros, por mucho que en nuestra vida hayan sido un cambio importante, desde un punto de vista histórico no suponen un gran cambio perceptible. Y aquí pondría de ejemplo la pandemia del coronavirus, que si lo miras desde un punto de vista de larga duración o desde la coyuntura del estado intermedio, prácticamente no ha cambiado mucho nuestro estilo de vida. O sea, si lo viéramos desde un punto de vista de miles de años, prácticamente no habríamos notado un cambio en la sociedad. Pero muy ligado a la historia tenemos la filosofía,
que nos va a ayudar a hacernos preguntas sobre el sentido de las cosas, nos va a ayudar a reflexionar sobre conceptos como la belleza o a abordar dilemas morales. Creo que la importancia de la filosofía se explica por sí sola. Es evidente que en el diseño, en la tecnología, tiene mucho sentido tener un bagaje de filosofía, pero también es por el rol que puede tener, por ejemplo, el lenguaje en la comprensión de las cosas o a la hora de crearnos marcos de pensamiento o crear a otros marcos de pensamiento. Pero el ámbito de las humanidades es súper amplio. Tenemos un montón de ciencias sociales que nos van a ayudar a entender mejor a las personas, tanto como individuos como los grupos de personas o las sociedades. Que aquí podemos citar un montón de disciplinas, como puede ser, por ejemplo, el entendimiento de la mente humana o del cerebro humano, que se puede abordar precisamente desde estos dos puntos de vista, el biológico, la neurociencia, o desde un punto de vista de la psicología, el análisis del comportamiento a través del estudio de la mente. Pero también tenemos la demografía, que cuidado, que aquí muchas veces vamos a los datos fríos de nuevo, que la demografía la podemos confundir con la estadística y no siempre es lo mismo. La demografía se apoya en otras disciplinas, como puede ser la antropología, la sociología, la etnografía, para interpretar estos datos demográficos y demás. Y vuelvo un poco a lo mismo, aquí tenemos un montón de campos, precisamente le doy especial importancia a la antropología, a la sociología, porque es la que nos va a ayudar a entender también desde otros puntos de vista a las personas, que es al fin lo que queremos. Sobre todo, quedarnos con la idea de que todas estas disciplinas no tienen unas fronteras definidas. De hecho, cuando funcionan correctamente es cuando trabajan de forma conjunta. Tener una visión humanista del diseño no tiene que ver con ser más bondadoso, ni más generoso, ni que vayamos a ser mejores con el ser humano. Tiene que ver con la capacidad de análisis más profunda y clara sobre las personas y las sociedades. Tiene que ver con esta capacidad de comprender a nuestros usuarios y no con ser solamente su abogado defensor. Precisamente, la falta de análisis e investigación y la carencia de un enfoque humanista son uno de los principales motivos por los que algunas marcas acaban por tener un discurso muy buenista, que no tiene sentido, que no comprende la verdadera esencia humana, en la que no todo es positivo, no todo es alegre, no todo es festivo. Lo que queda patente, y por lo que hablamos de todo esto, es básicamente para que entendamos que como profesionales del diseño, si lo que queremos hacer es poner a las personas en el centro, es muy importante contar con el apoyo de las ciencias sociales y de las humanidades en general para hacer mejor nuestro trabajo. Ya no solo tener nosotros unos conocimientos, una base de conocimientos sobre estas disciplinas, sino también contar con profesionales de estas disciplinas en los procesos de trabajo. Esto me parece fundamental. Y es que dominar a la perfección un programa de diseño solamente te va a hacer mejor diseñador hoy, porque las herramientas van y vienen. Pero cultivar nuestro lado humanista, tener más conocimientos, al fin y al cabo, te va a hacer mejor diseñador para siempre. Y ha llegado el momento de la brújula, con José Aparicio. A lo largo de la historia, el diseño y la tecnología han transformado nuestra sociedad. Desde la persona que imaginó la primera herramienta de piedra hasta quienes planificaron cómo llegar a la Luna ha habido un mundo, pero gracias a todos ellos hemos podido evolucionar como sociedad. Lo que hacemos tiene un impacto directo en las personas. La mayoría de las veces pequeño, otras imperceptible y unas pocas han supuesto una verdadera revolución. En el caso de los que nos dedicamos a diseñar nuevos productos, servicios o experiencias, esto es aún más evidente. Estamos diseñando de forma explícita para solucionar un problema o cubrir una necesidad. O al menos, en eso es en lo que deberíamos pensar. En que aquello que diseñemos sea mejor que lo anterior, en que sea útil, entendible para el usuario, duradero, bello, sencillo, esencial. Ya sea que estemos hablando de una nueva tecnología o de un sistema obsoleto, al final los principios son los mismos. Ahora bien,
todos sabemos que para cocinar el plato de un gran chef, con la receta no es suficiente. El Human Centered Design estará más sabroso cuando la persona trabaje con los mejores ingredientes y los utensilios más adecuados. La antropología, la historia, la sociología, la lingüística son algunas de las ciencias sociales de las que beben los mejores profesionales de nuestra categoría y que nos ayudan a potenciar ese sabor y esa textura en nuestros diseños. Qué bonito suena todo esto, ¿verdad? Veamos la otra cara de la moneda. Las empresas tienen que generar beneficio. De eso trata este juego, ¿no? Vivimos en una sociedad de libre mercado y hay que ser competitivos para sobrevivir. Fin. El problema es que muchas veces se nos vende que el producto se ha creado pensando en nosotros, en las personas, cuando en realidad no es así. Entender a las personas, su cultura, sus miedos, sus inquietudes, sus anhelos más profundos, nos permite diseñar por y para las personas y cumplir nuestra promesa de marca. O por el contrario, centrarnos en exclusiva en el beneficio económico. Por eso estamos viendo cada vez más productos, más servicios que son intrusivos para nuestras vidas, productos en los que ciertamente se ha diseñado sin dejar nada al azar, pero que no piensan en la persona que hay detrás del usuario. Darle una segunda vida a lo que ya no necesito está muy bien, pero pensar en el usuario también significa avisarle cuando el precio de ese producto está por encima del precio de mercado. Que cuando vayas a facturar un vuelo primero te aparezca la opción de facturar la ida, que es gratuita, eso significa pensar en el usuario. Pero si por el contrario la primera opción que aparece es la de facturar el vuelo de vuelta porque esta sí tiene un coste y si el usuario pica a mí me viene bien, no estás haciendo Human Centered Design. Que las apps guarden nuestros datos para mejorar nuestra experiencia de uso está bien, pero utilizar esos datos para generar dopamina en nuestro cerebro y mantenernos enganchados es igual de reprobable que venderle esos mismos datos a un partido político para manipular unas elecciones. Al final, las personas no somos más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos, pero las empresas jugamos un papel esencial en cómo se moldea esa sociedad. El Human Centered Design es una disciplina maravillosa en todos los sentidos, pero cuando su objetivo es poner al usuario en el centro para convertirle en un producto en sí mismo, llamadlo entonces Money Centered Design. Así quedaría mejor definido. Con esto nos despedimos, no sin antes recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales con el usuario @somoscrater. También podéis suscribiros a través de vuestra aplicación de podcast y así no os perderéis ningún futuro episodio. Nos escuchamos pronto y un saludo.